Bueno, la canción dice: aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se pierde. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos que me están viendo a través de este medio. Quiero traer en este tiempo de reflexión para nuestras vidas un mensaje que el Señor ha puesto a mi corazón. Y he titulado el mensaje para este tiempo: Promesas para un pecador atrapado. Quiero tomar como base en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 6. Pero verdaderamente la promesa que nuestro Señor hace en este versículo de sacar a su pueblo Israel que gime de dolor en Egipto, ese es en realidad el sentido primario. Ese es en realidad el objetivo principal que Dios tiene para toda la humanidad. No podemos negar eso. Son palabras claras y directas. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 6, versículo 6, que dice: Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Quiero usar este texto base de Éxodo 6:6 para esta predicación por dos sencillas razones. Primero, por el principio de la segunda carta al apóstol Timoteo de parte de Pablo, capítulo 3, versículo 16, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese es el primer propósito. Y el segundo principio, el segundo propósito, es que esto es un vivo ejemplo, un evidente ejemplo de la promesa de Dios en Cristo Jesús para quienes están en la esclavitud del pecado. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿qué denota Egipto? ¿Qué quiere decir Egipto en nuestras vidas? Egipto, amados amigos, amados hermanos, Egipto denota el pecado en el que vive toda la humanidad. Egipto denota todo el pecado en el que viven todas aquellas personas que no conocen de Cristo, o no tanto que no conozcan de Cristo, sino aquellos que no quieren simplemente tener nada con Él. Porque ya Cristo no es ignorado para las personas del mundo. Cristo es muy mencionado y conocido en todas las partes del mundo, pero que lamentablemente muchas personas lo dejan fuera de sus vidas. Sabemos que el hombre es pecador por herencia. Nuestros padres y los padres de nuestros padres, y así hasta la primera generación, han sido pecadores, y ese pecado se ha transmitido de generación en generación. Entonces nos constituimos como pecadores por herencia. Pero a la vez, mis amados amigos y hermanos, también somos pecadores por escogencia. Es decir, somos pecadores porque así lo escogimos, porque así lo decidimos en nuestras vidas. Dios puso a nuestra disposición el bien y el mal, la vida y la muerte. Pero mucha gente prefiere mejor el mal y por consecuencia la muerte. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Dios le dice al pueblo de Israel: A los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Muchas personas han escogido conscientemente, han escogido voluntariamente el pecado. Las personas aún siguen viviendo en Egipto, que no quieren tener nada con Cristo. Para todas las personas, para quienes Cristo no es su Dios, su Señor, ni su Salvador, viven en Egipto. Viven en el pecado. Viven todavía inmersos en el pecado de ese Egipto, en el cual las personas no pueden salir por su propia cuenta. Así es como el pueblo de Israel estaba esclavizado en servidumbre. El pueblo de Egipto lo tenía oprimido, y ese es el punto. Lo mismo es con el pecado. Del pecado las personas no pueden salir cuando ellas quieren. O déjenme hacerles una pregunta a ustedes que me están viendo y me están escuchando. Antes, cuando ustedes eran parte del mundo, específicamente los cristianos, cuando ustedes eran parte del mundo, ¿cuántas veces no quisimos hacer las cosas por nosotros mismos? Tratamos de dejar el vicio, tratamos de dejar la borrachera, tratamos de dejar la fornicación, el adulterio, y nunca pudimos. Por un tiempo tal vez lo dejábamos, por un tiempo quizás nos apartábamos de todo pecado, pero luego estaba presente nuevamente la tentación en nuestras vidas y volvíamos al vicio como el perro vuelve a su vómito. No somos capaces por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en Juan capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, mis amados hermanos y amigos, Egipto representa la vida en pecado. Egipto representa la vida del pecado y por consiguiente nadie puede salir de la vida del pecado por sí mismo. Pero también hay muchos que no quieren salir de Egipto, no quieren salir del pecado. De hecho, todo el pueblo de Israel salió de Egipto aquel tiempo. Aproximadamente quizás más de 2 millones de personas, 3 millones de personas, pero también muchos se quedaron en Egipto. Su pensamiento, su corazón, su deseo se quedó en Egipto. Ya estaban acostumbrados a esa vida como muchos cristianos hoy en día. Han sido redimidos por la sangre del Cordero, han sido comprados a precio de sangre y aún están viviendo una doble vida. Parte en el mundo y parte en el cristianismo. ¿Por qué? Porque no quieren dejar la vieja manera de vivir, porque no quieren dejar su pecado atrás, porque no quieren dejar sus deleites atrás. Viven tiempos de borrachera, viven tiempos de baile, tiempos de trago, tiempos de fiesta, y aún así siguen participando en las homilías de la iglesia. ¿Es malo eso? No, no es malo que vayamos a la iglesia, es lo correcto que podemos hacer. Pero no podemos estar viviendo una doble vida, con un pie adentro y un pie afuera. ¿Cuál es su caso, mi amado amigo y hermano? ¿Vive en una religiosidad? ¿Va el domingo a la iglesia y el transcurso de la semana tiene libertinaje? ¿No puede salir del pecado o simplemente no quiere salir del pecado?
Los israelitas pasaban todo su tiempo en esclavitud en Egipto. No tenían esparcimiento semanal, no tenían día libre, no iban al oasis de la salvación que les quedaba a la vuelta de la esquina. Estaban en Egipto. Solamente podían hacer lo que sabían hacer con sus vidas. Y eso era servir de esclavos. Y también hoy en día el pecador es de la misma manera. La gente no quieren o no saben hacer otra cosa que servir a la práctica del mismo pecado. El Egipto entonces denota la vida del pecado, la vida oscura. En contraste, que denota la tierra prometida en nuestras vidas, es paz, provisión, tranquilidad, seguridad, amor, perdón. Y el Señor en esta promesa le dice a su pueblo Israel: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ese es el contraste. Y utilicé este pasaje porque es un pasaje hermoso, porque es una muestra hermosa de la libertad que Dios trae en Cristo Jesús a nuestras vidas. Para quienes se arrepienten y creen en Él. Y muestra de ello somos cada uno de nosotros que quisimos salir del pecado, no a nuestra manera, sino que a la manera de Cristo. Entonces, amados amigos y hermanos, habiendo dicho esto y dejando las bases sentadas, comienzo con el mensaje. Y lo que deseo que notemos son simplemente 2 puntos, pero muy importantes en nuestra vida. Y el primero de ellos es que la salvación es de Dios, no es suya. La salvación es de Dios, no es suya. Jonás capítulo 2 versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Lo que sí me toca recordarle, si usted no cree en el Evangelio, si usted no entrega su vida a Cristo, es su responsabilidad. Dios es soberano y está atento a responder la oración del que se arrepiente de verdad. Pero si usted no clama, si usted no ruega, si usted no gime en su corazón para que el pecado de su corazón sea borrado y perdonado, créame que sus palabras no pasarán del techo de tu casa. Dios no lo va a escuchar. Es su responsabilidad pedir la salvación. Es su responsabilidad buscar la salvación de parte de Dios. Aquellos que estaban en Egipto lloraron amargamente, clamaron, levantaron sus voces y fueron escuchados por Dios. Y eso lo podemos notar en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 7 y el 8, que dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿No es ese, amado amigo y hermano, no es ese un gran aliento para nuestras vidas? Que el Dios que está en los cielos, el Dios cuyo trono es el trono excelso de gracia y misericordia y amor, incline su oído a escuchar la oración del corazón pecador que viene arrepentido a Él. ¿No es esa una gran promesa de parte de Dios para nuestras vidas, que dice que si le buscamos de corazón, si gemimos de corazón, si clamamos a Él, Él nos oirá? ¿No es eso acaso un incentivo para usted que está buscando la salvación, venir a un Dios que escucha sinceramente la oración del corazón de un pecador que está arrepentido?
Nosotros tenemos bien en claro que la Escritura nos da la pauta para afirmar que Dios no escucha la oración del pecador no arrepentido. Usted puede gastarse toda la saliva de su boca. Usted puede decir un montón de letanías. Usted puede hacer un montón de rezos escritos por otras personas. Pero si usted no le busca de corazón, si usted no le busca arrepentido, sus palabras no pasan del techo de la casa. ¿Por qué digo eso? Proverbios capítulo 1, versículo del 23 al 30 dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Duras palabras de parte de Dios para aquellas personas que no quieren tener nada con Él, que no quieren volverse del pecado a la salvación. Pero hay una oración, déjeme decirle, hay una oración del pecador que sí escucha Dios. Y es la oración del corazón pecador que gime. Es la oración del pecador que clama libertad. Es la oración del pecador que llora, que gime angustiado porque está atrapado debajo de su pecado. Esa oración Dios sí escucha. Por tanto dirás al pueblo de Israel, dice el versículo 6. El Señor es el que está hablando, mis queridos amigos. El Señor es el que está dando aliento. Su voz es el mensaje de salvación que trae para ustedes. El mensaje de salvación debe ser promulgado, tiene que ser hablado. Por eso nosotros decimos que el evangelio es a través de la predicación de la palabra de Dios, no es a través de una representación teatral, aunque tiene mucho que ver también con el evangelio, si está enfocado en traer almas para Cristo. Pero principalmente es a través del mensaje hablado de la salvación. Por tanto dirás, por tanto comunicarás este mensaje de gracia a aquellos que están clamando, que están gimiendo por un perdón, por un arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer día con día. Yo no sé si alguno de ustedes que están escuchando este mensaje gime con el corazón por el perdón de sus pecados. Yo no sé quién de ustedes clama en su corazón por ser reconciliados por medio de la sangre de Cristo con el Dios Altísimo. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Yo puedo ver sonrisas, yo puedo ver caras alegres, pero también puedo ver caras angustiadas. Yo en lo personal puedo ver lo físico, puedo ver lo exterior de usted, pero yo no puedo ver lo más profundo de su corazón. Pero déjeme decirle que Dios sí lo ve. Dios dice en su palabra que quienes están atrapados en el pecado y gimen a Él clamando ser sacados de allí, y gimen a Él clamando ser sacados de la esclavitud, y gimen a Él clamando ser llevados a una comunicación, a una comunión íntima con Él, Dios los escucha. Eso sí le puedo decir que dice la palabra. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. No les estoy hablando yo ni siquiera como pastor, mucho menos soy un profeta. Es Dios mismo quien está hablando, quien con su palabra santa creó los cielos y la tierra. Es Dios el que está hablando. No es lo mismo mucha gente, mucha garantía del cumplimiento de su promesa.
¿No es eso mucha garantía de la verdad de su promesa? No podemos creer que la palabra del Señor y venir a Él confiados porque es perfecta y fiel. Amados, descansemos en la perfección de esta palabra de gracia y de amor de parte del Señor, quien le dice a su pueblo: yo soy Jehová. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esa es la primera parte de esta promesa de salvación. Yo os sacaré. La palabra no está diciendo: yo os enviaré a otros que os saquen, ni mucho menos yo ocuparé un lazo para sacarte. Dice: yo os sacaré yo mismo. Los sacaré de debajo de la esclavitud que te tiene atrapado. ¿No es Cristo Jesús quien salva a la humanidad arrepentida del pecado? ¿No es Cristo Jesús el mismo Dios, el mismo Creador que descendió a este mundo caído, el mismo para salvar a aquellos quienes creen en Él? Amados amigos, amados hermanos, entendamos de parte de Dios estas promesas. Yo mismo os sacaré, yo mismo los libraré de esa carga que los tiene atrapados. Dios nos saca de la opresión del pecado si confiamos en esta bendita palabra, y el brazo extendido salvador en nuestro Señor Jesucristo, ese bendito brazo extendido ahí en la cruz del Calvario. ¿Cree en eso? ¿Cree usted que Cristo es Dios? ¿Cree usted que el mismo Dios descendió aquí a la tierra para dar su vida de manera voluntaria en rescate por la suya? ¿Cree usted que los beneficios de la cruz del Calvario son para usted? Amados, de ese pecado que quizás a usted lo tiene atrapado, usted no puede salir de ahí por sus propios méritos o por sí solo, mucho menos por las obras de misericordia que haga. Es que Dios quiere mostrarnos la incapacidad nuestra. Dios, si no hubiera tomado la forma de hombre en la persona de Cristo, nos hubiera dejado sin la posibilidad de salvación alguna, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quien no ha creído a Cristo, quien no se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo en su corazón, lleva sobre sí la pesada carga del pecado en su vida, porque no puede salir de su pecado. Pero su promesa dice: yo mismo os sacaré del pecado donde estás inmerso. El segundo propósito de este mensaje, amados hermanos, es que Cristo es el Redentor, no usted. La primera era: la salvación es de Dios, no es suya. Cristo es el Redentor, no usted. La segunda parte del versículo 6 dice: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Habrá redención, amados hermanos, ¿y sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo es el Redentor. Esa es la esencia del Evangelio, mis amados amigos y hermanos. Cristo es el Redentor. ¿Está usted bajo pecado? Solo la mano de nuestro Señor Jesucristo puede salvarle. ¿Es usted esclavo del pecado? Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede comprarle. Recuerde esto. Redención significa esto: si usted está bajo del pecado y le sirve al pecado, usted entonces le pertenece al padre del pecado, que es el diablo. En la redención, Cristo paga el precio del pecado y lo arrebata de las manos del maligno para que nunca más le sirva. Entonces ya no es propiedad del diablo, sino que ahora le pertenece a Dios. Cristo lo compra en la obra redentora del Calvario, paga con su precio de sangre inocente, su sangre culpable y pecadora, merecedora del castigo eterno. Cristo es nuestro Redentor. Sabemos que Cristo vivió una vida perfecta, nunca hubo en Él mancha de pecado alguna, y Él voluntariamente subió a ese madero
a esa cruz en el monte de la calavera o Gólgota o el Calvario. ¿Para qué? Para morir por sus pecados y por mis pecados, para morir por quienes creen en Él. Y sabemos que Él vino a morir por la humanidad entera, y lo vemos reflejado en Juan 3:16. Allí en la cruz del Calvario, el inocente sufrió el castigo eterno de los culpables. Allí en la cruz del Calvario, el justo murió para que el injusto pudiera vivir. Allí en la cruz del Calvario, el único y verdaderamente libre murió para que usted y yo, siendo esclavos del pecado, tuviéramos ahora libertad en Él. ¿Dónde sucedió eso? En la cruz del Calvario. ¿Quién lo hizo? El Redentor, Cristo, Dios mismo hecho hombre. Ese es el evangelio que predicamos, amados. Crea en el evangelio, amado amigo, que me está viendo. Crea en esas promesas hermosas de salvación que Dios le ha dado por medio de su palabra y que ha cumplido por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Si usted viene en fe y arrepentido de sus pecados, allí en la cruz del Calvario, Cristo le da la justicia que jamás sus obras podrán igualar. Allí en la cruz del Calvario, Cristo le dará esa perfección que jamás sus cambios podrán alcanzar. Allí en la cruz del Calvario, Cristo le dará la paz con Dios que jamás podrá usted directamente o por medio de alguien podrá usted conseguir o podrá usted negociar. Todo es a través de Cristo. Todo es a través de su sacrificio. Todo es a través por medio de su sangre preciosa. ¿Por qué no viene al Señor? ¿Por qué no puede ver su condición pecaminosa en la que usted está y en la que yo estaba? El Señor le promete que si su corazón gime a causa del pecado, Él no lo va a despreciar. Él lo va a recibir y lo va a sacar y le dará fuerzas para que jamás regrese a esa vida de pecado y le va a dar contentamiento y va a hacer de usted una nueva criatura. Pero sobre todo le dará vida eterna y perdón de sus pecados y nunca más le pertenecerá al diablo, como le pertenece ahora a usted que está sin Cristo. Reciba a Cristo. Venga al Señor. Deposite su confianza en el único que le puede salvar, en el único que le puede dar perdón de sus pecados y vida eterna. Y si usted que me está viendo y dice en su corazón que ya ha recibido a Cristo porque pertenece a una religión o pertenece a alguna iglesia y está haciendo las cosas del diablo, créame, no ha nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, la nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted en realidad le pertenece a Cristo, tiene que dejar su vieja manera de vivir. Bailes, borracheras, música mundana, prostitución, adulterio, fornicación, todo eso tuvo que haber quedado atrás, tuvo que haber quedado en el pasado. ¿Por qué? Porque si en realidad le pertenece a Cristo, ahora usted es una nueva criatura y por ende le pertenece a Cristo. Pero si está viviendo una doble vida, si está yendo los domingos a la iglesia y en el transcurso de la semana tiene libertinaje para pecar, usted no le pertenece a Cristo, usted le pertenece al diablo. Y si usted ha pensado también que todos somos hijos de Dios porque eso le han dicho o porque eso le han enseñado sus pastores o porque eso le han enseñado otras personas, déjeme decirle que la palabra de Dios, que es la Biblia, dice otra cosa. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10 al 13 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y oiga bien, dice, los cuales, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que por voluntad de Dios. Amados, ¿por qué quieren seguir viviendo en el pecado? ¿Por qué quieren seguir viviendo en una vida de esclavitud? Cristo le da la oportunidad a usted de que venga a Él ahora. No importa cuál es su condición de pecado, no importa cuál es su condición de vida, Cristo le da la oportunidad para que cambie su vida. Deposite su confianza en Él. ¿Acaso no es Dios quien está hablando? ¿Acaso no es el Señor mismo diciendo, yo mismo descenderé y te sacaré de la esclavitud? ¿Qué pide el Señor de usted? Sencillo, que solamente crea en Él, que confíe en la obra perfecta del Calvario, que confíe en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Venga al Señor, amado amigo. No desprecie su bendición. No desprecie el tiempo de la visitación que Dios le está haciendo a usted en este momento. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 y 9 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amado amigo, amado hermano en Cristo que está viviendo una doble vida, la salvación no es suya y no la va a ganar por ningún mérito. La salvación le pertenece a Dios y Él está dispuesto a dársela a quien Él quiera, si le busca de corazón, si se arrepiente de sus pecados y viene a Él gimiendo en angustia, gimiendo en clamor, para recibir el perdón de Él. La redención tampoco es suya y tampoco puede pagar ningún precio o hacer nada para ganarla. La redención le pertenece a Cristo. Pero lo que sí le pertenece a usted, lo que sí es suyo propio, es la decisión que usted va a tomar en este momento. Usted decide dónde quiere pasar la eternidad. Si en una vida llena de bendición, si en una vida acompañada de nuestro Dios, si en una vida eterna, recibiendo a Cristo en su corazón, arrepintiéndose de sus pecados, o quiere pasar toda su vida sirviéndole al diablo. Esa es su decisión, eso es lo que a usted le pertenece. Por eso Dios nos dejó a nosotros el libre albedrío. Yo le llamo libre poder de decisión, porque nadie va a decidir por usted, ni su papá si es cristiano, si su mamá es cristiana y usted no lo es, ellos no pueden decidir por usted. Si su esposo o su esposa es cristiana o cristiano, ellos no pueden decidir por usted, ellos van a dar cuenta por su vida. Pero la decisión es suya, la de recibir a Cristo en su corazón. Venga a Él. Dios le está dando una nueva oportunidad en su vida. Dios ha hablado a nuestras vidas, amados amigos, amados hermanos. Pero Dios no lo va a obligar a usted para que decida el recibirlo. La decisión es suya. En el nombre de Jesús le doy gracias a Dios
por este tiempo que me ha permitido poder compartir una porción de su palabra, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas. Espero que recapacite, espero que medite en estas palabras que ha escuchado en este tiempo y tome la mejor decisión para su vida, para su familia. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén y amén. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré